Buen día a todos. Continuando con el trabajo práctico número 1 de cálculo financiero, vamos a desarrollar el caso 7 de dicho práctico. Para ello vemos nuestra guía en la que nos habla de que vamos a trabajar con la operación financiera de plazo fijo. Para aquellos que no conocen en qué consiste la operación de plazo fijo, vamos a aclarar que es una operación financiera en la que una persona deposita un capital en una institución financiera por un determinado plazo, ¿sí?, que se conviene de las partes. Normalmente lo decide el depositante durante qué lapso de tiempo va a hacer el depósito, y el banco se compromete a restituir el capital invertido y a abonar intereses, ¿sí?, a una tasa de interés pactada, que se pacta en el momento del depósito, pero solamente el depositante puede extraer los fondos a la fecha de vencimiento de ese plazo. Digamos que a partir de la fecha de vencimiento. Antes de la fecha de vencimiento, antes de que transcurra todo el plazo que se conviene en ese plazo fijo, no puede hacer la extracción ni del capital, ni de parte, ni de todo el monto de la operación. Pero una vez que finalice ese plazo que se conviene entre las partes, el depositante puede retirar el capital más los intereses que va a abonar el banco por la disposición del dinero durante ese transcurso del tiempo. Entonces, comenzamos lo que nos plantea el caso 7 leyendo, y dice: en un certificado de plazo fijo se lee plazo 120 días, tasa de interés TNA, tasa nominal anual, del 0,25 para capitalización cuatrimestral. Capital inicial, 1.000 pesos. ¿Sí? Esos son los datos que leemos o que nos plantea el caso que podemos leer en el plazo fijo. Y después nos plantea que este documento es transferido 90 días antes de su vencimiento, rigiendo en ese momento una tasa efectiva anual del 0,34. Determine previo gráfico y análisis el valor de equilibrio del certificado. Es decir, acá nos están planteando no solo una operación financiera, la operación financiera de plazo fijo, sino que también nos están planteando que después, una vez que comienza a transcurrir el tiempo, ese documento, ese certificado de plazo fijo, se puede transferir, es transferible. Entonces, se efectúa una operación de transferencia o venta de ese certificado, pero 90 días antes de que vence. Recuerden, el plazo era 120 días y 90 días antes se vende ese certificado, y nos dicen que ahí está rigiendo otra tasa de interés. La vamos a analizar. Para ello, comencemos haciendo la primera operación financiera, que será el plazo fijo. ¿Qué datos tenemos? Nos da el planteo que el capital depositado en el momento original es 1.000 pesos, que el plazo de la operación n igual a 120 días, y la tasa de interés que se pactó en la operación, la tasa original del plazo fijo, esa pactada le vamos a llamar el plazo fijo, es una tasa nominal anual de 0,25 para capitalización cuatrimestral. Es decir, que el M va a ser 3 cuatrimestres, ¿sí?, porque la tasa es una TNA, una tasa nominal anual. Bien. Esta operación entonces consiste, vamos a graficar en nuestro eje de coordenadas, y vemos que vamos a plantear en el eje de las X el tiempo, siempre graficamos el tiempo, y decimos que la operación va a durar hasta 120 días. ¿Sí? Vamos a graficar en días en el eje de la X y en pesos en el eje de la Y, porque un capital de 1.000 pesos, que es el capital original que vamos a depositar, se va a depositar hasta que se completen los 120 días y vamos a poder retirar un monto. O sea, el C sub n va a ser C sub 120 a los 120 días,
vamos a poder retirar recién ese monto consistente en el capital más los intereses que la institución financiera va a tener que abonar al depositar. Allí entonces tenemos este gráfico, si bien parece una recta, recuerden que es una curva, esta es una tendencia, por eso hacemos las líneas discontinuas, y esa es la operación que está en rojo, la operación financiera original, el depósito de plazo fijo, y al vencimiento podremos hacer la extracción de ese monto. Bien, primero vamos a comenzar con esa operación y después vamos a analizar la segunda operación financiera, que será la de venta o transferencia de ese plazo fijo. Bueno, para determinar el valor del plazo fijo lo vamos a hacer en función de la tasa pactada, ¿sí? En la tasa que originalmente pactamos con el banco en el momento del depósito de ese capital inicial de 1.000 pesos, ¿sí? Esta tasa de TNA 0.25 de capitalización cuatrimestral. En función de esa tasa, como el plazo está establecido en días, 120 días, y la tasa es de capitalización cuatrimestral, podremos utilizarla. Entonces vamos a trabajar con la transformación o conversión de la TNA pactada, ¿sí? Ya que hace capitalizaciones cuatrimestrales y nuestro plazo lo estamos establecido en días, ¿sí? En este caso coincide, pero para otros casos en que ustedes van a desarrollar, en que los días no sean coincidentes con la capitalización, entonces vamos a tener que transformar la tasa para tener una capitalización diaria y poder emplearla en nuestro modelo de monto. Entonces, para ello, primeramente vamos a trabajar con la tasa a través de nuestro modelo de la tasa efectiva, y partiendo de la tasa proporcional, vamos a utilizar esa tasa subperiódica. En este caso es una TNA de capitalización cuatrimestral, 0.25 de capitalización cuatrimestral, 3 cuatrimestres. Los capitalizamos los 3 cuatrimestres y vamos a poder obtener la tasa efectiva anual, ¿sí? Pasaje de término, despejamos y obtenemos una tasa efectiva anual de 0,271412. Esa es la tasa efectiva pactada en la operación. Con esa tasa, a partir de esa tasa efectiva, 0,271412, podremos buscar convertir a obtener cuál será una tasa proporcional que sea una TNA de capitalización diaria, ¿sí? Una I sobre 360. Nuestro factor va a ser la capitalización diaria y en las 360 capitalizaciones vamos a lograr el monto que logra esa tasa efectiva anual. ¿Sí? Despejamos para obtener el valor de I, que va a ser nuestra TNA para capitalización diaria, y obtenemos un valor de 0,240208. Ahora, esta tasa ya es una tasa subperiódica que hace capitalizaciones diarias, nos permite hacer capitalizaciones diarias, y con esa vamos a trabajar en nuestro modelo de monto para que a partir del capital de 1.000 pesos obtengamos cuál va a ser el valor, el monto final de la operación. Partimos de nuestro modelo de monto con tasa proporcional y decimos que reemplazamos el capital inicial de 1.000 pesos, utilizamos nuestra tasa pactada, ¿sí? Una TNA de capitalización diaria que obtuvimos, 0,240208. Como es de capitalización diaria, es una TNA sobre 360 subperiodos diarios para que haga la capitalización diaria, y en 120 capitalizaciones, porque es el plazo de la operación. Recuerden, el plazo fijo era por un plazo de 120 días. Entonces, a ese capital, con una capitalización de una tasa, una TNA para capitalización diaria, en 120 capitalizaciones, vamos a obtener el monto final de la operación, que va a ser el monto que se va a retirar de la institución financiera, 1.083,33. Ese va a ser el monto a los 120 días. Ese es el C sub n o C sub 120. ¿Sí? Bien, esa es la operación de plazo fijo original. La operación de plazo fijo allí concluye.
pero nos planteó este caso de que se hace una transferencia de ese plazo fijo 90 días antes del vencimiento. Entonces, vamos a ver que desde el momento cero hasta el final de la operación transcurren 120 días. Pero ahora nos plantean que esa transferencia, esa venta o transferencia del certificado de plazo fijo, se va a hacer 90 días antes. O sea que teniendo en cuenta el final del plazo fijo, final del plazo de la operación, 120 días, vamos a contar 30, 60, 90 días antes. Estamos en el momento 30 de la operación. Desde el 0 han transcurrido 30 días y restan 90 días para la finalización de esta operación. En este momento, a los 30 días, ¿sí?, es decir, 90 días antes de la operación, vamos a hacer esa transferencia. Para ello debemos buscar ese valor de equilibrio de la operación. ¿En qué consiste ese valor de equilibrio? Es buscar, partiendo de ese monto final de la operación, en función de una tasa vigente en el momento de la transferencia, vamos a decir la tasa vigente en el momento de esa transferencia o venta del plazo fijo, vamos a buscar cuál es el valor de ese monto, el valor presente de ese valor futuro, que es el monto, ¿sí? Entonces, utilizando la tasa vigente en el momento de la transferencia, vamos a obtener ese valor presente, que podrá estar en la curva de capitalización por debajo de la curva o por encima de la curva. ¿Sí? ¿En función de qué? En función de la tasa vigente en el momento de la operación. Es la tasa con la que vamos a trabajar para determinar ese valor de equilibrio. ¿Valor de equilibrio por qué? Porque el adquirente o inversor que nos va a comprar ese plazo fijo le dará lo mismo, comprarlo el plazo fijo a ese valor o depositarlo en una institución financiera en la que con la tasa vigente en el momento en que se va a hacer la operación le van a pagar los intereses. Bien. Por eso decimos que vamos a determinar ese valor de equilibrio en función de la tasa vigente al momento de la transferencia. Entonces, vamos a transformar, porque el dato nos dice que la tasa vigente es una TEA y prima de 0,34, tasa efectiva anual. Pero como estamos hablando de una operación de 90 días, ¿sí?, porque vamos a transferir 90 días antes, la operación es de 90 días. Desde el momento de transferencia hasta el final de la operación, hasta que vence ese plazo fijo, restan 90 días. Entonces, teniendo esa tasa, deberemos buscar una TNA de capitalización diaria de esta tasa efectiva, equivalente de esta tasa efectiva. Lo hacemos a través de nuestro modelo de la tasa efectiva para buscar esa tasa subperiódica que haga capitalizaciones diarias. Entonces, partiendo de la tasa efectiva 0,34, 1 más 0,34, vamos a obtener esa tasa que haga capitalizaciones diarias. Una TNA de capitalización diaria, o sea que el M va a ser 30, una I sobre M que va a ser I TNA de capitalización diaria, el M son 360 capitalizaciones en el año, y al hacer las 360 capitalizaciones vamos a obtener el mismo monto que esa tasa efectiva anual de 0,34. Despejamos el valor de I y obtenemos entonces que I va a ser nuestra TNA para capitalización diaria. El valor es de 0,292789. Recuerden, cuando trabajamos con las tasas vamos a trabajar con 4 o 6 decimales, mínimamente 4 decimales. Aquí hemos trabajado con 6 decimales para obtener un valor más exacto. Entonces, esta es la tasa, una TNA para capitalización diaria que podemos emplear en la operación de 90 días, en esa operación de transferencia o venta del plazo fijo, para buscar su valor de equilibrio. Recuerden que si imponemos un capital por un determinado plazo hasta su vencimiento, tendremos que operar con nuestro modelo del monto. El capital impuesto a una tasa proporcional durante un periodo de tiempo, un lapso, ese plazo de operación, vamos a obtener el monto. El dato del monto, ya lo sabemos, es el valor del monto del plazo fijo, ¿sí?
habíamos obtenido el valor del monto del plazo fijo 1083,33. Ese valor, el monto es inamovible. Eso es el factor y ese es un valor inamovible que también está etapado el certificado, únicamente que no lo teníamos de dato. Y lo que debemos averiguar es cuánto es el valor de equilibrio, o sea, cuál es el capital que en este momento vamos a imponer en esa operación de 90 días. Entonces, despejando, el monto va a ser un dato, la tasa ya la averiguamos recientemente, esta TNA de 0,2927, ¿sí? Y vamos a hacer la imposición de ese factor por 90 días. Entonces, por pasaje de término podemos obtener cuál es el capital hoy o ese valor de equilibrio hoy, ¿sí? Ese valor o precio de equilibrio que va a pagar el inversor, el que adquiera este plazo fijo. Entonces, el monto de 1083 sobre el factor de capitalización con esta tasa que surgió de la tasa efectiva vigente en este momento de venta, a los 90 días antes del vencimiento, ¿sí? Vamos a hacer la capitalización de los 90 días, que en realidad aquí lo que estamos haciendo es la operación inversa, es decir, buscar cuál es el capital hoy, cuál es el precio dólar de equilibrio en este momento, para que en 90 días completemos ese monto de 1083,33. Entonces, ese precio de equilibrio o capital hoy en el momento de la transferencia es de 1006,90. Ese es el precio que el adquirente pagará como valor de equilibrio en el que no gana ni pierde, que le da lo mismo comprarnos a nosotros plazo fijo o ir a la institución financiera, depositarlo y obtener ese monto de 1083,33. ¿Sí? Bien. Ahí concluiremos el caso, pero analicemos otras cuestiones que probablemente lo van a necesitar desarrollar ustedes o que se les podrá plantear la situación hasta en la contabilidad. ¿Qué sucede? Cuando nosotros, volvamos al gráfico, cuando nosotros hacemos la operación original de depositar los 1000 pesos y esperar hasta los 120 días para retirar el monto, si estamos hablando que una empresa es la que hizo este depósito y quiere contabilizar a través del transcurso del tiempo, quiere ir devengando los intereses, una vez que transcurren los primeros 30 días, querrá hacer el devengamiento de los intereses para registrarlo en la contabilidad. Entonces deberemos calcular cuál o nos consultarán cuáles son los intereses devengados hasta ese momento, ¿sí? Supongamos que todavía no hacemos la venta de la transferencia, así que simplemente estamos pensando en el devengamiento de los intereses. Bien, para ello vamos a devengar los intereses en función de la tasa pactada, porque hasta para hablar de los intereses devengados no vamos a tener en cuenta que estamos haciendo la venta del plazo fijo, sino que simplemente es la operación original. Hemos depositado el dinero y transcurre el tiempo y vamos a ir devengando los intereses. Ya hemos utilizado el modelo para determinar los intereses con régimen compuesto en función del capital, y lo que teníamos en el cochete es la determinación de los intereses. Entonces la capitalización de los intereses por el plazo de la operación menos el capital original invertido. Reemplazando con la tasa pactada, recuerden que era esa TNA 0240208 de capitalización diaria, y como vamos a calcular los intereses devengados a los 30 días, vamos a hacer 30 días de capitalización de intereses, ¿sí? Los primeros 30 días. Terminamos reemplazando nuestro modelo y vamos a calcular que los intereses devengados a los 30 días son 20 pesos con 21. Es decir, teníamos un capital de 1000 pesos más los intereses de 20,21, ¿sí? En realidad, el monto devengado hasta ese momento son esos 1020,21. Eso lo podemos calcular de esta manera, diciendo que el plazo fijo al momento de la venta, ¿cuál es el valor del plazo fijo al momento de la venta? Partiendo de la inversión inicial con la tasa pactada, hacemos esa capitalización de los intereses. Es decir, partimos del capital de 1000 pesos, capitalizamos con la tasa pactada, una TNA de capitalización diaria, y en 30 días obtenemos los
el monto de 1020,21, ¿sí? Llegamos a los 1.000 pesos capital, más los intereses de 20,21, son los 1.020,21. Bien. También podemos hacer esta comprobación, ¿sí?, en función de ya la segunda operación, ¿sí? Para el que adquiere el plazo fijo, ¿sí?, recuerden que tiene una tasa vigente, que habíamos obtenido que esa tasa vigente nos daba, a partir de la tasa, la TEA 0.34, obteníamos una TNA de capitalización diaria de 0.2927. ¿Sí? Esa tasa la vamos a utilizar para hacer la capitalización de los intereses por esos 90 días de plazo de la segunda operación financiera. Es decir, compró al valor de equilibrio 1.006,90 y va a capitalizar con esa TEA de 0.34 que obtuvimos esta TNA de capitalización diaria, 0.2927, capitalizamos 90 días y tenemos que llegar al monto de 2.083,33. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta que esto es lo que hace el inversor: compró a los 1.006,90 y durante 90 días capitalizó a la tasa vigente en el momento de compra, ¿sí?, de ese plazo fijo, y va a obtener sus 1.083,33. Entonces, ¿qué vemos? Que con los intereses devengado, el valor del plazo fijo a los 30 días, ¿sí?, una vez que devengamos 30 días, es de 1.020,21. Volviendo a nuestro gráfico, tenemos que la operación original era los 1.000 pesos. Han transcurrido el tiempo y vamos a llegar a los al monto a los 120 días. Pero el capital devengado, el valor del plazo fijo por los intereses devengados, es este valor, C sub 30, ¿sí?, que era de 1.020,21. Y el precio de equilibrio para la transferencia, el valor de equilibrio, habíamos obtenido en 1.006,90, un valor menor, ¿sí? Ese C sub E de equilibrio le llamamos, ¿sí?, que es menor. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la tasa de interés, la tasa efectiva de interés de esta segunda operación, o en este momento, es una tasa de 0.34, que comparada con la tasa efectiva pactada, que era de 0.2714, ahora tenemos una tasa mayor. Por ende, en función de que ahora tenemos una tasa efectiva mayor, la pendiente de esta curva de la segunda operación que hace el inversor que compra el plazo fijo va a ser más empinada. O sea que vamos a partir de un valor menor, de 1.006,90 vamos a partir para llegar a ese mismo monto de 1.083,33, por tener otra tasa, que es, bueno, otra tasa efectiva anual, que es mayor que la pactada originalmente en el momento cero. ¿Sí? Entonces vamos a tener que se va a dar esta situación. ¿Sí? Si el precio de equilibrio está arriba de la curva va a estar por arriba de la curva de capitalización, en el caso que la tasa efectiva pactada sea mayor que la tasa efectiva vigente. Pero el precio de equilibrio va a estar debajo de la curva, que es lo que nos sucedió en este caso, en el caso en el que la tasa efectiva pactada sea menor que la tasa efectiva vigente. La pactada nuestra era de 0.27 y la vigente era de 0.34. Entonces, en base a eso, ustedes van a analizar, y nos ha servido que hayamos trabajado con la tasa pactada para saber cuál era la tasa efectiva anual pactada para compararla con la tasa efectiva vigente en el momento de la transferencia o venta de ese plazo fijo. Otra cuestión que vamos a tener que resolver es determinar cuál es el resultado financiero de una operación de venta de un plazo fijo. ¿Sí? Nosotros hemos calculado el valor contable del plazo fijo en 1.020,21, ¿sí?, al momento a los 30 días, ¿sí?, en función de los intereses devengados. Hemos calculado el valor de equilibrio en 1.006,90, ¿sí?, en función de la tasa efectiva vigente. Y si supongamos que se hace la venta
de ese plazo fijo en 1010, ¿sí? En 1010, ese es el valor que nos van a pagar por el plazo fijo. Nosotros vamos a determinar el resultado de la venta, resultado financiero, restando del precio de venta, los 1010, le vamos a restar el precio o valor de equilibrio, ¿sí? Los menos 1006,90. Y obtenemos una ganancia de 3 pesos con 10, porque estamos vendiendo por encima de su valor de equilibrio, ¿sí? En función de la tasa vigente en el momento de venta. Esta situación va a ser rara. Habitualmente no nos van a pagar más del precio o valor de equilibrio, sino que nos van a pagar seguramente un valor menor, ¿sí? Probablemente puede ser que nos paguen 1005, ¿sí? Y si el precio de venta en vez de 1010 es de 1005, a 1005 le restamos 1006,90 y vamos a tener una pérdida, ¿sí? De 1 peso con 90. El resultado va a ser negativo de 1,90. Bien. El valor contable va a surgir de restar el precio de venta menos el valor contable que ya hemos registrado porque hemos delegado intereses. Entonces, a los 1010 de este supuesto le restamos el valor contable de 1020,21 y vamos a tener una pérdida de 10,21. ¿Sí? Pero ese no es un dato que nosotros lo vamos a analizar. Nosotros vamos a tratar de siempre analizar los resultados financieros que se puedan dar en la operación de venta, teniendo en cuenta siempre el precio de venta y el precio o valor de equilibrio en función de la tasa vigente en el momento de la venta o transferencia de ese plazo fijo. Ahora veamos el caso 8, que es también una operación de plazo fijo, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista. Nos dice el caso 8, un comerciante decide realizar un plazo fijo por 180 días a una TNA del 0,15 para capitalización semestral, con la intención que al vencimiento del mismo le permita cancelar una deuda de 25.000 pesos que mantiene con su proveedor. Determine el capital que deberá afectar en la operación de plazo fijo. Gráfico, análisis y conclusión. Es decir, acá nos plantean que se quiere hacer una operación de un plazo fijo por 180 días. Nos dan el dato de la tasa, que hace una TNA de capitalización semestral, y lo que quieren obtener es un monto final de 25.000 pesos, ¿sí? Para poder pagar una deuda a un proveedor de ese valor. Hay que determinar cuál es el capital que habrá que depositar, capital a afectar en la operación de plazo fijo. Es decir, cuánto será el capital a depositar en el momento cero para que transcurridos 180 días, con esa tasa pactada, obtengamos los 25.000 pesos, ¿sí?, de monto final para pagar al proveedor. ¿Qué vamos a hacer entonces? Los datos que vamos a tener. El capital a imponer en nuestra incógnita, el monto de la operación va a ser 25.000 pesos, el plazo 180 días, y la tasa es una TNA de 0,15 para capitalización semestral. Es decir, que el M es dos capitalizaciones semestrales en el año de esa tasa. Gráficamente, tenemos el gráfico en los ejes de coordenadas. En el gráfico, en el eje de las X vamos a graficar el tiempo, como lo venimos haciendo. Van a transcurrir 180 días, ¿sí? Es el periodo de la operación, 180 días, en realidad a través de una tasa que hace capitalización semestral. Como pensamos que hablábamos de que los meses van a tener 30 días, y si vamos a hacer una capitalización semestral, en 6 meses va a haber 180 días. Es decir, que transcurre un solo semestre, por eso en la recta del tiempo vamos a tener un solo semestre, una capitalización, para que partiendo de este capital, que es nuestra incógnita, a través de la curva de capitalización, obtengamos ese monto final a los 180 días. Como la tasa hace capitalizaciones semestrales y el plazo de 180 días, coincide la capitalización de la tasa con el plazo de la operación y decimos que vamos a hacer una sola capitalización. Empleamos nuestro modelo del monto y nuestra incógnita no es el monto,
sino el capital, ¿sí? Para ello, entonces, determinación del capital del plazo fijo en función de la tasa pactada con nuestro modelo del monto, ¿sí? Con la tasa proporcional. Lo que vamos a tener que buscar es el valor del capital, ¿sí? El valor del monto, es decir, ya tenemos el dato de que queremos obtener un monto final de 25.000 pesos y vamos a usar el factor de capitalización, ¿sí? En situación inversa, porque en función del monto necesitamos buscar el valor presente, o sea que estamos haciendo la operación inversa a la de capitalización. Entonces, para obtener ese capital, en función de los 25 de capital, vamos a dividir a nuestro factor de capitalización con la tasa TNA 0,15 de capitalización semestral, o sea, sobre 2, el M va a ser 2, ¿sí? Y vamos a tener una sola capitalización. Un solo semestre va a capitalizar esta tasa. Decimos que hacemos una sola capitalización para obtener, ¿sí?, ese monto final a los 180 días, que son los 25.000. Entonces, operando con la calculadora, obtenemos que el capital a imponer, a depositar en la institución financiera será de 23.255,81. ¿Sí? Es la misma operación de plazo fijo, tenemos que utilizar nuestro modelo de monto con la tasa que haga la capitalización en función del plazo ¿sí?, que se establece. Recuerden que siempre tenemos que, para el modelo, la aplicabilidad de este modelo, la tasa y el plazo tienen que estar expresados en la misma unidad de tiempo. Es decir, si el plazo está en días, la tasa debe hacer capitalizaciones diarias. En este caso, el plazo era de 180 días, podemos decir que el plazo es un semestre. Entonces, si la tasa capitaliza semestralmente, hará una sola capitalización. Este es el análisis que siempre tienen que tener en cuenta, que la tasa y el plazo estén expresados en la misma unidad de tiempo. Espero que se haya entendido. Estamos a disposición para la consulta. Muchas gracias.